Hola, yo soy una niña como tú. Y yo, un niño como tú. Juntos aprenderemos a cuidarnos y a protegernos de las personas que nos quieren hacer daño. ¿Sabías tú qué debemos hacer cuando algo nos hace sentir mal? ¿O cuando algo nos pone triste? ¿O nos da miedo? Dímelo tú. Debemos contárselo a una persona de confianza. ¿Y quién es una persona de confianza? Puede ser mamá, papá, tía, hermana, profesora u otra persona que nos escucha con cariño y respeto. Por eso, le podemos contar las cosas que nos pasan y nos hacen sentir mal, para que nos ayude a que esas personas malas no nos vuelvan a hacer daño. Yo tengo varias personas de confianza. ¡Qué bueno! Hola, ¿qué tal, queridos amigos televidentes del canal de la Misericordia? Sean todos cordialmente bienvenidos a este su programa Enfoque Semanal, como siempre con nuestros invitados especiales, aquellos invitados que trabajan a favor de la sociedad, a favor de la familia, la niñez, la juventud, tanto en nuestra iglesia como en nuestra sociedad en general. Y para ello contamos pues con nuestros invitados. Tenemos dos damas y un caballero. A mi mano derecha tenemos a Joyce, licenciada Joyce Palacios, trabajadora social del Hogar San José Malambo. También tenemos aquí a mi derecha a Isaida Batista, psicóloga también del Hogar San José Malambo, y a nuestro amigo el magíster Alexis Ábrego, quien es el coordinador de la iniciativa panameña por la niñez. Le damos la más cordial bienvenida. Gracias. Muchas gracias por estar aquí y bueno, queremos compartir con ustedes. Ellos, amigos televidentes, están trabajando obviamente de una manera directa con la niñez, sobre todo ante la situación y el cuidado que se debe tener con esta parte de la sociedad más vulnerable, es de los sectores más vulnerables, como dice el Papa Francisco, es tanto los extremos, la niñez y los ancianos, pero en el caso de ellos trabajan directamente con los niños y bueno, queríamos compartir un poco, este grupo va a tener próximamente, o en estos días que se esté dando este programa, un congreso que hablaremos más adelante sobre el mismo y este congreso toca mucho el tema de la protección a la niñez y cómo convertirnos en círculos de cuidado a la niñez. ¿Cuáles serían estos círculos para ir desglosando poco a poco esta temática? Exacto, se conoce como protección a la niñez a todas las herramientas o estrategias que se pueden utilizar y hacer para tratar de prevenir o intervenir en lo que son la negligencia, el maltrato, la violencia y el abuso a los niños. Específicamente lo que son los círculos de protección a la niñez, el niño está en el centro y alrededor de él habemos diferentes instituciones que cada una ejerce algún tipo de responsabilidad en la protección a la niñez. El primer círculo está conformado por su familia y sus familiares, que son los que están más cerca del niño, que ejercen la primera capa de protección. Pero después de ellos estamos conformados el siguiente círculo de protección, donde está la escuela con los maestros, está la iglesia con los sacerdotes y también está, por ejemplo, los vecinos que están muy cercanos al niño. Y ya vemos que un tercer círculo que está más afuera, que ya están las instituciones del Estado y internacionales y el gobierno en estos círculos de protección. Y digamos, Alexis está trabajando como usted en esta iniciativa. ¿Desde hace cuánto se inició o iniciaste esta, valga la redundancia, esta iniciativa para trabajar por la niñez? ¿Desde cuándo y por qué? Ok, la iniciativa Panameña tiene aproximadamente como unos 5 años. Está constituido por diferentes personas que trabajan con niñez. Trabajamos 4 programas con la colaboración estrecha de World Vision, que es una entidad internacional por protección a la niñez a nivel ecuménico, a nivel internacional. Y llevamos 4 programas. El VIH dentro de la iglesia, la crianza con ternura para la eliminación de la violencia en los niños y el tema de protección a la niñez. Y bueno, y este año estamos organizando el segundo congreso de
protección a la niñez. Interesante. Y bueno, en esa labor, precisamente dentro de los círculos que comentaste al inicio, está el de las instituciones o educaciones. ¿En qué lugar estaría, si nos pueden compartir, en cuál sería el orden? Lo tocaste un poco, pero ir profundizando. ¿Cuál sería el orden e importancia de estos círculos? ¿Y cuáles serían? Bueno, el profesor hablaba que la primera institución responsable en brindar la protección a la niñez es la familia, ¿verdad? Cuando la familia, por diversas situaciones, no logra, ¿verdad?, esta misión, entonces el Estado, a través de las organizaciones, en este caso, representamos al Hogar San José de Malambo, que tiene 129 años de servicio de atención a la niñez y a la adolescencia en vulneración de sus derechos. Entonces, dentro del programa de atención integral que llevamos a cabo en el Hogar Malambo, tenemos un componente de atención específicamente a víctimas de abuso sexual denominado Tu Dignidad Vale. ¿Y cómo se ha ido desarrollando ese trabajo en el caso de ustedes? Bueno, son muchos años que ya se está trabajando San José de Malambo, sí, claro, con la niñez, y sabemos que es una realidad que golpea a la niñez, a la familia, a toda la sociedad. ¿Cómo ustedes han podido percibir esa realidad, al menos en la labor que ustedes realizan? Dentro de nuestra labor hemos podido percibir que hay muchas deficiencias en la familia, ¿verdad? En el primer ciclo. En el primer ciclo, que es la misión que tenemos, ¿verdad? Brindarle, ¿verdad?, la protección a los niños. Sin embargo, Hogar Malambo, como institución católica, dirigido por las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, le brinda pues esa atención, esa protección a los niños a través de esa atención integral, en la parte de salud, en la parte de alimentación, en la parte de protección, en la parte de reforzar, ¿verdad? En algunos casos, lastimosamente, la realidad de nuestro país es que tenemos niños con familias vivas, que tal vez es lo más difícil y lo más doloroso para un ser humano, saber y estar consciente de que tiene familia y que su familia lastimosamente los rechaza o no los puede atender, o ha vulnerado, ¿verdad?, sus derechos, cuando son la primera institución que debe de velar por esos derechos. Como lo mencionó la doctora, curiosamente, la familia es el primer círculo de protección, son los primeros en vulnerar el derecho del niño. El 94% de los casos de los niños abusados va a suceder dentro de la casa, alguien que el niño conocía, amaba y respetaba. Y en cuanto al área también psicológica, social, bueno, es multidisciplinario el trabajo con la niñez. En este sentido, también, digamos, ¿qué realidades han podido ver ustedes, digamos, en ese trabajo día a día, donde ustedes ven, cuando conversan con los niños, cuáles son los problemas que más se acentúan, más se ven? Me gustaría iniciar diciendo que Malambo se ha tenido que reinventar. Malambo, cuando surge, estábamos en el siglo XIX con un enfoque totalmente asistencialista, de auspicio, que por eso nos llamamos orfelinato. Luego no había las leyes que hoy día tenemos en materia de niñez. A finales del siglo XX se acoge la ley de protección a el Código de la Familia, y también trae la ley que habla de los derechos de la niñez, precisamente porque anteriormente los niños eran vistos como hombres en miniatura, niños chiquitos, hombres pequeños que tenían que hacer trabajo incluso como adultos. Por ende, tener relaciones sexuales, por ejemplo, era concebido para muchas personas como algo bastante normal. Malambo ha tenido que venir haciendo todos estos ajustes a nivel social y de políticas, y hoy día tenemos incluso nuevos enfoques propios o respondiendo a la realidad del país. ¿Eso qué significa? Que desde hace 13 años surge un programa especializado que se llama Tu Dignidad Vale, que atiende exclusivamente víctimas de violencia sexual, ya sea abuso, ya sea explotación, y en abuso sexual cualquiera de sus modalidades, ya sea con contacto físico o sin contacto físico. ¿Qué pasa con esto? Que muchísimas veces el abuso sexual, como dijo el profesor, ocurre en el sistema familiar, la gente no lo denuncia o la gente no reconoce que es abuso. La otra condición es que terminamos diciendo a ella le gusta o a él le pareció muy bueno, y por eso es que nos está denunciando. Las personas no hablan del abuso sexual porque en realidad lo censuramos y sentimos o hacemos sentir al niño que es su culpa la situación que está pasando. Hoy sabemos que el efecto o el daño que se genera no solo en la persona afectivamente, sino desde el mismo cerebro, cómo se transforma, va a tener secuelas el resto de la vida.
esa es la realidad que viven nuestros niños. En el programa atendemos incluso niños de 1 año con historias de abuso o de tocamiento, o niños o niñas con infecciones venéreas. En 13 años que tenemos de atender el programa, nosotros siempre decimos o hacemos énfasis, nadie ha dicho nunca, sí, yo lo hice, me equivoqué. En 13 años, todas las personas dicen jamás, yo no la toqué. Al menos por parte de, es decir, los agresores, ¿se refiere en ese sentido? Sí, en ese sentido. Ningún agresor termina asumiendo la conducta. Siempre terminan diciendo, no fue otro, o ella se lo buscó, o no me quedó más remedio que hacer esto. Ninguno asume. En 13 años, en ninguna de nuestras estadísticas, un solo agresor haya dicho, sí, yo me equivoqué. Y aún queda siempre la impunidad, licenciado. Creo que de 100 casos, uno solamente caerá quizá, se podrá hacer algo y la pedofilia no se cura. Y los niños abusados serán abusados más de una vez. El 50%, según las estadísticas que manejamos, de los niños abusados serán abusados por una segunda vez por su agresor o por otra persona. En la experiencia que llevamos dando conferencias acerca de la prevención a personas adultas, hemos ido a escuelas y a lugares y se han parado padres de familia, personas al final de la conferencia a comenzar a contar sus historias, decir, me llevo 3 matrimonios, nunca lo he podido superar, y algo que vale la pena recalcar, a un niño abusado se le considera un niño sin patria, porque ya no pertenece al mundo de los niños, pero tampoco al mundo de los adultos, porque para siempre su inocencia fue robada, y las consecuencias del abuso sexual infantil quedarán perpetuadas para el resto de la vida, independientemente de que se trate de intervenir para minimizar las consecuencias. Pero en un niño vulnerado en esta área será para toda la vida que ha tocado, y algo que quizás tenemos que enseñarle a nuestros niños, y a través de nuestras instituciones que hacemos diferente, tratamos de llegar, la meta es llegar antes que el abusador. Los círculos de protección, que es el lema de este año del Congreso, que cada uno asuma su rol desde donde está, desde los medios de comunicación, desde la iglesia, aún desde los centros de atención a los niños, que cada uno, y el gobierno y el Estado asuman su aporte. En ese sentido, según ustedes, lo que ustedes han podido observar en la realidad, ¿qué porcentaje del abuso, si se pudiéramos hablar en términos generales de porcentajes, dónde está la mayoría de casos de abuso? ¿En la familia, afuera de la familia, en centros educativos? ¿Dónde? Bueno, siempre es importante saber que el abuso sexual, ¿verdad? En los niños, en este caso específicamente los niños, se dan por personas conocidas por el niño, personas que las madres creemos que nos lo van a proteger, que confiamos, personas de confianzas. Es diferente a lo que es la violación, son dos conceptos totalmente distintos, ¿verdad? Importante aclarar el eso. Abuso sexual se da dentro, en el 90%, dentro del núcleo de la familia, ¿verdad? Es una persona conocida, el niño es amenazado, el niño es amedrantado, el niño es abusado en reiteradas ocasiones. Cuando el niño decide hablar es porque han pasado muchísimo tiempo del niño ser víctima después de esta situación. Entonces, la violación es de repente, se usa la violencia física, que es totalmente distinto, es una persona desconocida. Cuando vamos a hacer las capacitaciones a nivel de prevención en las escuelas, en el área de Chorrera, le explicamos esto a los niños para que ellos estén claritos en los dos conceptos. Una persona que viola es un desconocido, quien abusa del niño es una persona de confianza, ¿verdad? Llámese papá, llámese abuelo, tío, primo, vecino. Y cuando se da fuera del núcleo familiar, en muchos casos se da por maestros, se da por policías, se da por sacerdotes, por pastores, porque nosotros, esa es nuestra realidad. Nosotros hemos atendido casos, ¿verdad? Entonces, esas son las personas, y son conocidas por la familia, no son desconocidos. Algo que una cosa que ha incrementado mucho el abuso sexual infantil son los mitos. Un mito es una falsa creencia. El mito principal es: a mis hijos no le va a suceder. Eso le sucede a los niños de afuera, porque todos los que están cerca de mis niños son pura gente buena. Entonces, y es algo totalmente falso, y hemos visto que eso ha incrementado. UNICEF hace un par de años declaró el abuso sexual infantil como una pandemia alrededor del mundo, por cómo se estaba dando. Y ellos tenían en sus estadísticas que cada año 2 millones de niños son abusados sexualmente a nivel de Latinoamérica. Y como decía la licenciada, el 94% de los casos, 90% de los casos, sea dentro de la casa, alguien que el niño
quiere, ama y conoce. Por eso se le llama abuso, porque no solamente se le violenta al niño, sino que también hay una relación entre la persona que comete el hecho. Y ciertamente esto es, si pudiéramos decirlo por lo que comentaban hace un rato también en Panamá, y no sé, creo que a nivel general en el mundo, cómo ha ido evolucionando el mundo, la sociedad, el conocimiento, el acceso a la psicología, etcétera, trabajo social. Hay un tinte de cultura, algo cultural que está muy enraizado en las familias, en las personas, que viene de siglos, viene de generación en generación, y que se nota, esto se ve en la realidad. Sí, me gusta mucho usar la frase para los creyentes, que la Biblia habla de hasta la 4ª generación. Cuando hemos estado trabajando con niños y hacemos el árbol genealógico, descubrimos que a veces hay desde la primera generación, es decir, desde la bisabuela hasta la fecha que descubrimos con el niño, familias incestuosas o abuso sexual en la familia. Por lo que entonces la familia normaliza la conducta y dice, bueno, si a mí me pasó y aquí estoy, no es nada tan grave, no le dan la gravedad. Lo otro es, en una sociedad machista, como la que nosotros tenemos, donde sexualizamos, y hoy cada vez más sexualizamos las relaciones, donde nos da temor hablar de sexualidad, cuando sexualidad tiene una dimensión incluso hasta espiritual. Solo nos hemos enfocado en la sexualidad biológica o sexual genital, pero hablar de sexualidad, hablar de abuso sexual en las familias va a ser una forma de prevenir. Pero ¿qué pasa? La familia, cuando habla de sexualidad, pretende solo enfocar en el varón. Aquí están los condones. A las niñas evita el embarazo, pero eso es un vacío muy grande que queda a nivel de la familia y se sostiene a nivel de cultura. Creencias como, y hablaba de las creencias y los mitos, creencias como todos los hombres caen parados, significa que entonces es culpa de las mujeres o de las niñas. La otra es, si no hablas es porque te gusta, es otra responsabilidad que le ponen o le asignan a la niña o a la mujer. Entonces, todas esas son creencias que van sosteniendo un patrón de conducta que al final hace que cada día haya más niños abusados, que las estadísticas muestran que, por ejemplo, Panamá Oeste son de las estadísticas que más puntúa el Ministerio Público en materia de abuso sexual infantil, y que aún así nosotros nos asustamos porque hay una serie de casos que no se denuncian. Estos solo son los denunciados, quedan los no denunciados. Y como es mi papá o mi hermano o mi abuelo, mi tío, mi primo, mi compadre, el posible agresor, es de las cosas que menos hablamos. Bueno, interesante, muy interesante lo que se está hablando, lo que se está dando a conocer, amigos televidentes, que muchos sabemos, lo han experimentado, lo hemos experimentado en las familias, en el vecindario. Durante mucho tiempo esta realidad está aconteciendo en nuestro Panamá, pero vamos a hacer una pausa para continuar conociendo, compartiendo sobre esta problemática en nuestra sociedad. Así que, amigos televidentes, quédese con nosotros aquí en Enfoque Semanal, en el canal de la Misericordia. Vamos a hacer una pausa y volvemos en breve. La violencia o el maltrato es cuando alguien en la casa, en la escuela o en la calle nos golpea, nos empuja, nos patea, nos quema con agua caliente o con fuego, nos jala el pelo, las orejas o lastima cualquier parte de nuestro cuerpo. Y cuando alguien nos insulta o nos grita, o nos encierra en un cuarto oscuro, o nos dice cosas que nos hacen sentir mal y nos ponen tristes, también es violencia o maltrato. Entiendo. Violencia no es solo cuando alguien lastima mi cuerpo, sino mis sentimientos. Exacto. Regresamos, amigos televidentes del canal de la Misericordia. Este es su programa Enfoque Semanal. Estamos con nuestros invitados especiales, el magíster Alexis Ábrego,
coordinador de la Iniciativa Panameña por la Niñez. También estamos con Joyce Palacios, trabajadora social del Hogar San José, y Aizaida Batista, también psicóloga de San José Malambo. Y estamos compartiendo algo muy, muy importante. Y por ahí tocamos someramente, ¿qué les parece si vamos con algo de los mitos y Exacto. luego vamos con el otro aspecto en el que ustedes han estado trabajando fuertemente? ¿Cuáles son esos mitos, Alex? Sí, como le mencionamos hace un momento, lo que ha hecho incrementar el abuso infantil a nivel mundial son los mitos que son falta de creencia. Y un mito muy importante que queremos darle a nuestros televidentes es que el mito que cree que todas las mamás protegen siempre a los niños. Y es algo totalmente falso. Las mayores cómplices del abuso sexual infantil son las mamás. ¿Por qué? Porque como lo mencionaba la licenciada antes, el agresor es el propio esposo de ella, su propio hermano, el papá de ella, el otro hijo. Entonces, O el padrastro también. o el padrastro. Pero curiosamente los padrastros no son los mayores abusadores. Los padres biológicos, según la estadística, abusan más que los padrastros. Y la mamá, ¿qué se hace con la mamá? La mamá siempre tiende como mamá gallina a cuidar el núcleo y a proteger la familia. Y lo que hace la mamá al proteger la familia son los que dicen, no, eso no es nada, tú te lo imaginaste. Eso no fue, y hemos escuchado el caso, por ejemplo, en mi experiencia que tenemos, que vamos a nivel nacional en el programa Todos contra el Abuso Infantil, mamá que dice, pero si yo pongo la denuncia, ¿quién me va a mantener a mí? O sea, ¿quién me va a mantener a mis hijos? ¿Me explico? Entonces, se abstienen y se revictimiza, en este caso, al niño y a la niña. Son los temores, los miedos también propios que tienen las personas. Sí, las propias culpas, por su propia culpa y su sexualidad, porque quizás ellas, como mencionaba la licenciada, también pasaron por algo similar. Yo me acuerdo caso de una amiga que me contaba que el celador de la escuela le dijo a la niña, te regalo $1 y por no le digas a tu mamá. Pero la niña, como estaba, la mamá había pasado por algo así. Así que la niña está muy entrenada sobre esto. Y hablando ahora que vamos a hablar un poco de prevención. Así que cuando llega a la casa con el $1 a la niña, le cuenta a la mamá, mamá, el senador de la escuela me regaló $1, pero me dijo que no te dijera. Y la mamá enseguida se le prendieron las luces y fue a la escuela y le dijo, que sea la última vez que tú me regalas $1 a mi hija, y mucho menos que le diga que no me diga. Entonces necesitamos papás y mamás que estén muy alertas. La sociedad crea sus propios victimarios, con el caso de la crianza, cómo se está criando a los varoncitos, el hombre de la calle, la mujer de la niña, o sea, enseñar a la niña esa agilidad, ¿no? Hablando ahora que estamos hablando un poco más de prevención. Sí, uno de los otros mitos que podemos también resaltar es que pensamos que solamente abusan de las niñas. Exacto. Eso no es cierto. También abusan de nuestros niños varones. Y es mucho más difícil que nuestros niños, ¿verdad? Por la crianza que le damos las mujeres, porque nosotras las madres somos las que criamos a nuestros niños. Tú no digas nada, los hombres no lloran. El machismo, ¿no? El machismo siempre está. Entonces nosotras de repente tenemos esa culpabilidad y cuando el niño, ¿verdad?, es víctima de eso, le cuesta mucho hablar, decirle a alguien mucho y se le causa mucho más trauma y dolor. Otro de los mitos que lastimosamente algunas mujeres expresan, amarren a tu perro, creo que es uno, amarren a tu perro, que mi perro está suelto. Y son lastimosamente las mujeres que exponen esa frase dirigiéndose pues a nuestra niñez y nuestra adolescencia. Como una parte de una mentalidad, ¿no? Exacto, sí. Todo eso tenemos que irlo borrando, exactamente. Hay un mito que a mí me parece sumamente interesante rescatar y es que las personas creemos que quien abusa está loco. Es decir, nosotros estamos esperando ver una persona enferma mental. La ciencia ha demostrado que no son personas locas, que no tienen un problema o trastorno mental en sí. Son muy poquitas las estadísticas que se registran en nuestro país con personas con problemas mentales. En realidad son gente comunes, son gente corriente que tienen una relación asimétrica con el niño, es decir, una relación de poder. Un hermano de 15 años tiene más poder que una niña de 5 o de 8. Un papá tiene más poder psicológico y emocional por el rol que él ejerce sobre un niño. Entonces, no son personas enfermas mentales, son personas que tienen una relación asimétrica con quien están vulnerando. Entonces, eso es importante sacarnos de la mente, porque todo el mundo dice, no, si él es normal, él incluso es el papá o es el profesor. Son gente que pueden pasar dentro del sistema social como gente normal. Pero en ese sentido, ese punto es muy importante. Bueno, normal, pero ¿qué es lo que dispara en esa persona que abusa? ¿Qué lo conduce? ¿Qué lo lleva a actuar de esa manera erróneamente? ¿Qué está pasando? Porque esto, por lo que se ve, es una sociedad enferma, que estamos enfermos. Que va avanzando y que esto no ha disminuido. Porque, digo, es verdad, no está enferma entre comillas, pero yo creo que hay una enfermedad o algo que está pasando en la psiquis
de las esas personas. ¿no? Por supuesto que hay, por ejemplo, cuando se definen las parafilias, se define como el placer que puede sentir una persona por una persona menor de edad. Pero tener una parafilia no necesariamente te lleva a tener relaciones con un niño. Allí se pone en juego, en realidad, el poder que tienes sobre la otra persona. Tener una parafilia involucra, por ejemplo, yo reconozco que tengo preferencias por una persona menor, pero me puedo abstener, incluso si estoy en un proceso de tratamiento. Algunas personas que abusan de niños, cuando hemos trabajado en el programa Tu Dignidad Vale, que ahora vamos a hablar un poquito de él, hemos descubierto que hombres que han sido abusados tienden a repetir la conducta, pero no la repiten cuando tienen 30 o 40 años, probablemente la empiezan a repetir cuando son adolescentes. Tenemos, por ejemplo, hemos atendido en algún momento un adolescente que repite la conducta incluso con sus propios primos o hermanitos. Eso no pasa una vez, pasa con muchísima frecuencia. Y esa disfuncionalidad en las relaciones, es incluso repetir lo aprendido, habla de daño psicológico, porque a más temprana edad el abuso sexual, mayor es el daño. Las primeras experiencias que se van grabando en diferentes estructuras del cerebro van a impedir que tengan mejores respuestas para afrontar situaciones más adelante, incluyendo la parte afectiva. Por eso el compañero habla de 3 parejas o 4 parejas. Las personas no logran tener relaciones sanas porque no lo aprendieron a temprana edad. Las huellas que dejó el abuso son para toda la vida. Y es decir, lo que sucede, por ejemplo, con los abusadores, cuando en un momento dado, bueno, ya tienen que pagar por su culpa, porque fueron sentenciados, igual van a la cárcel, pero si no son tratados, sí, va a seguir van a el repetir ciclo. la conducta. No, y se han hecho casos y estudios de que repiten la conducta. O sea, sí, en el 100% de los casos, los estudios han dicho que van a repetir la conducta nuevamente. Es un problema entonces de conciencia, un problema de, no sé cómo podríamos decir, de conciencia o a nivel de la persona, de sus valores, de su formación. Tal vez hay un vacío también en la formación porque eso se va transmitiendo. Ellos fueron niños también y luego se convierten en adultos y sigue la cadena. Sí, es doloroso porque nosotros hablamos de niños abusados. ¿Qué pasa si ahorita tenemos un niño de 5 y posterior a 20 años, qué tendremos? Un adulto herido, un adulto que probablemente incorporó una forma de sexualidad errónea, que la va a repetir porque fue lo que aprendió y no pudo recibir ayuda a tiempo. Lo otro es, aún con tratamiento hay personas que no logran, les cuesta superar, porque el daño le va a recordar, por ejemplo, en los diversos estados de la memoria, donde se graba, por ejemplo, en la memoria olfativa. A veces decimos, ellos me han dicho, huele como cuando se me acercaba la persona, y no hay ningún olor, solo es su memoria olfativa que se disparó en un momento dado. En otro momento puede ser, por ejemplo, las experiencias de estrés postraumático que pueden durar el resto de la vida. Siento como si las pisadas muy firmes se están acercando, y cuando usted revisa los procesos de abuso, ningún abuso sexual se da a la luz de todo, es decir, nadie va a abusar cercano en la sala a un niño, siempre se busca en la parte oscura, alejarse, distanciarse, y eso hace que el niño registre memorias traumáticas que van a aflorar en algún momento del proceso de su desarrollo a lo largo de la vida. Entonces no se cura tan rápido ni la herida ni el agresor. Es un problema integral, sí, complejo, porque toca a todos, toca a la familia, sí, toca a la sociedad completa. Creo que algo que vale la pena recordar son las consecuencias, que eso es lo que estamos conversando ahorita un poco. Hay más de 250 consecuencias del abuso sexual infantil, incluyendo el suicidio. Personas que han llegado no solamente a tener múltiples parejas o comenzar el desarrollo sexual, o abusar de otros niños, sino que también hasta económicamente eso afecta a un país, porque los niños abusados, aún la materia gris de un niño que ha pasado este tipo de adversidades no se desarrolla igual que un niño que no ha pasado este tipo de adversidades. Se conocen más de 250 consecuencias que hay sobre el abuso. Y también creo que está muy relacionado el tema, en muchos casos, estos abusos por parte de adultos o hacia los menores sobre todo, por la situación o los círculos también de pobreza, muchas veces pues se ve también como que obligados los jóvenes a través de como decían hace un rato, te doy $1, te compro unos zapatos, te compro esto, y de pronto el niño está necesitado y ve que es una oportunidad para lograr algo que él quiere. Pero mire, se han hecho estudios casualmente de dónde asociación más
Y es un mito creer que hay más abuso en el interior que en la capital y que entre los pobres y entre los ricos. Cuando hace este estudio, que actualmente que manejamos nosotros a través de la Fundación Visión, es igual. En uno puede ser por la ignorancia y por la pobreza, que se dan caso por el otro. Por ejemplo, en el caso actualmente de la ciudad, que suceden la misma cantidad que en el interior los abusos, las mamás ¿dónde están? ¿Quién cuida a los niños? Un vecino, se cuidan solos, los cuida la abuela, donde hay otros primos mayores. Entonces, el porcentaje de niños abusados, ya sea en la capital como en el interior, es igual. Sí. Es decir, que es otro mito más. En realidad la pobreza solo es un factor de riesgo. Factor de riesgo, que es otra cosa. Sí, es un factor de riesgo. Interesante. Y bueno, esto es como quien dice mucha tela que cortar sobre todo este tema, pero bueno, ante estas realidades que se están dando en la sociedad, en Panamá, en la familia, ¿qué se está haciendo, al menos en el caso de ustedes? ¿Qué experiencias nos pueden comentar? ¿Se está haciendo prevención? ¿Se está docencia con los jóvenes, con los niños, con los padres de familia? ¿Cuál es la experiencia? El Hogar San José de Malambo, a través de su componente especial Tu Dignidad Vale, tenemos una parte de prevención, ¿verdad? Iniciamos, ¿verdad?, con toda nuestra población albergada en la institución, con los estudiantes de la Escuela San José de Malambo, y también nos desplazamos a los centros educativos del área oeste. Trabajamos con niños de tercer grado hasta la educación media en el tema de prevención. Con nuestros niños pequeños de 3 años, ¿cómo lo hacemos? Es muy importante que nuestros niños sepan el nombre de las partes de nuestro cuerpo. Porque, ¿qué pasa? Cuando la niña tiene 3 años, lávese la conchita. No, eso tiene un nombre. Y le enseñamos que todas las partes de nuestro cuerpo son importantes y tienen un nombre y tienen una función. Entonces, nuestras partes privadas del niño y de la niña, nadie las debe tocar. Entonces, ya nuestros niños del hogar, ya ellos saben, ellos nos ven y nos dicen, licenciada, nadie puede tocar mi cuerpo. Digo, nadie puede tocar su cuerpo. También le damos factores de protección a nuestros niños, quienes pueden ser, ¿verdad?, sus aliados en una situación de riesgo o de peligro. Y desde los 3 años nosotros empezamos a trabajar con nuestros niños, ¿verdad? Porque hay que hacer ese trabajo. También lo hacemos con los educadores, también lo hacemos con los padres de familia. También hemos llegado a las universidades en el área oeste, en conjunto, ¿verdad?, con el Ministerio, con la Fiscalía, con el Ministerio Público. Ellos nos han acompañado a dar todas estas capacitaciones en los diversos centros educativos. Y, sí. Sí, no solamente para agregarle a ello, bueno, también nosotros a través de la campaña Todos contra el Abuso Sexual Infantil, lo hacemos a través de un libro de cuentos que se llama Cuentos que no son cuentos. Este libro está a nivel de toda Latinoamérica y tiene 4 cuentos. Una es El regalo de Dios, que habla de tu sexualidad, y otro de los cuentos se llama El primo Ramón, donde a través de una manera, ¿cómo entiende el niño? A través del juego se le puede explicar acerca de esto. Entonces, el cuento habla que la abuelita cumplió 80 años, los niños jugaban el escondite y un primo, supuestamente primo mayor, se pone a jugar con ellos y se encierra dentro del closet. Cuando está dentro del closet, el primo mayor viene y se baja los pantalones. Pero como la abuelita le había enseñado a ellos que habían partes públicas y que partes privadas, los niños salen corriendo y se evita el abuso. Entonces, nosotros que se busca con este libro, que se distribuye también de la Fundación Visión, es fortalecer la autoestima del niño, también propiciar conversaciones. Algo que es muy importante cuando los papás están hablando acerca de los niños, preguntarle al niño qué el niño entendió. ¿Qué entendiste? O sea, que ellos conozcan su parte pública y privada y enseñarle a nuestros niños a decir no. No me gusta, no quiero y correr. O sea, principalmente enseñar a nuestros niños a decir no. Estamos, amigos televidentes, conociendo un poco más de esta realidad, de esta problemática, pero que también tiene solución. Hay esperanza porque hay organizaciones, instituciones, personas particulares, organizaciones privadas que están trabajando también a favor de la niñez. Si nos indica el director, creo que vamos a realizar una pausa en este momento y vamos a continuar dialogando sobre esta situación en nuestro Panamá, sobre todo con la niñez y muy íntimamente relacionado con la familia. Así que vamos a hacer una pausa, amigos televidentes, y volvemos con más de Enfoque Semanal. Ahora aprenderemos sobre las partes privadas de nuestro cuerpo. ¿Partes privadas? Sí, son esas partes que no mostramos a los demás, porque están debajo de nuestra ropa.
y que nadie debe tocar. Entiendo, mi cuerpo nadie debe tocarlo sin permiso. ¿Y qué debemos hacer cuando alguien quiere tocar las partes privadas de nuestro cuerpo? Decimos que no. Salimos corriendo y se lo contamos a una persona de confianza. Porque nadie tiene derecho a tocar nuestro cuerpo. ¿Y a qué se llama violencia sexual? Es cuando alguien que conocemos o que no conocemos quiere tocar las partes privadas de nuestro cuerpo. Ah, ya. ¿Y qué debemos hacer cuando esto ocurre? Tenemos que contárselo a una persona de confianza para que nos ayude y no se repita. Entonces, cuando alguien nos quiere dañar, ayuda hay que buscar. Así es. ¿Y sabes qué debemos hacer si una persona que conocemos o no conocemos nos ofrece un regalo a cambio de que hagamos algo que nos hace sentir mal y que no nos gusta y nos pide que guardemos el secreto y no se lo contemos a nadie? Le decimos que no, muy fuerte, y se lo contamos a una persona de confianza. Pero, ¿y qué hacemos si alguien nos quiere obligar a hacer algo que no queremos, que no nos gusta o nos causa miedo? Sin dejar que nos asusten, nos vamos de ese lugar corriendo hacia un lugar donde haya más gente y le contamos a una persona de confianza. Ahora ya aprendí cómo cuidar y proteger nuestro cuerpo. ¡Qué bueno! Regresamos, amigos televidentes de Enfoque Semanal y este interesantísimo programa donde estamos hablando sobre la protección a la niñez, qué podemos hacer para convertirnos en cuidadores, en defensores, que gente que está velando por el cuidado de estos niños, de estos menores. Y bueno, compartíamos tras cámaras también que hay una realidad. Nos enfocamos mucho en los niños, pero nos olvidamos que esto es un complemento, el adulto. Sí, en realidad hacemos mucho énfasis en enseñarle al niño a decir no, que me parece muy acertado que el niño sepa qué herramientas o qué recursos tiene, pero eso mantiene de alguna manera la culpa. Por eso si el niño no tiene la capacidad de decir no en este momento o en el momento que le está pasando, entonces él prefiere callarse porque dice, le fallé a mi mamá que me dijo que dijera no. Yo creo que es importante darle un poquito la vuelta a la medalla y empezar a decir a las personas lo que están haciendo es un delito. En realidad no es un problema social, es un delito que afecta la vida de las personas. Es darle más responsabilidad al adulto, es enseñarle a los papás, a la mamá, a las personas que rodean al niño, que ese niño tiene derecho a crecer sano y que es niño y que él tiene derecho a experimentar su propia sexualidad de acuerdo a su propia edad, que no hay que adelantarle procesos. Exacto. Pero hay que dirigir un poco la mirada hacia el adulto. Cuando vamos con los adultos, con padres de familia, educadores y demás, nos damos cuenta de los vacíos que tenemos los adultos para abordar el tema de abuso sexual. Nos da miedo, nos da temor, le llamamos de cualquier manera, menos llamarle delito y menos reconocer que violenta los derechos de nuestros niños y niñas. Como siempre lo hemos mencionado, a veces son por nuestras propias culpas, que no se logra hablar acerca de la sexualidad de una manera sana. Otra cosa, ¿por qué también hacerlo también con los adultos, como lo mencionamos antes de la cámara? Porque el adulto ayuda al menor a la interpretación de los hechos sucedidos en su vida. Si el adulto, una vez sucedido algún tipo de estos acontecimientos, el adulto tiene que recibir ayuda también después para que ayude al menor, porque si el adulto piensa que el hijo se lo desgraciaron, como decimos un lenguaje popular en Panamá, el niño no sabía que lo habían desgraciado. Él escucha al adulto y por eso es muy importante
cómo se reacciona una vez que los adultos se dan cuenta que le ha sucedido esto al menor. Y una de las formas es no una exagerada respuesta, o decir voy a llamar a la policía, voy a matarlo, este tipo de cosas que revictimizamos al niño. Esto tiene que ser manejado de una manera muy sabia de parte del adulto, y el adulto debe recibir guianza para ayudarlo a interpretar, para que él ayude al menor a interpretar un momento dado. Hoy en día estamos viviendo en una sociedad también hipersexualizada, es decir, bombardeo, pero no de ahora. Esto viene de hace para muchos venderte años. una llanta, Carlos. En la televisión, en los periódicos, en la prensa, en todos lados. Ahora con el internet y con todo esto, bueno, ni se diga. Y ante esa realidad, y estamos viviendo también en una sociedad y en un contexto mundial en donde se están implementando políticas, ideologías, en las que muchas veces se contradice. Por un lado, se debe cuidar de la niñez, pero por otro lado se están introduciendo supuestos derechos sexuales, y todo dirigido a la niñez, a la juventud. ¿Cómo se están preparando si ustedes ante esta realidad que la tenemos allá? Bueno, ya la tenemos en nuestro país. Nada, nosotros estamos haciendo un trabajo recientemente, lo hemos retomado con las escuelas, y estamos trabajando una vida con propósito. Para hacer prevención de abuso sexual tenemos que hacerle ver al niño que, independientemente de las cosas que hayan pasado, que no es que no sean importantes, su vida tiene un propósito. Tal vez cuando nos enseñaron que los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren, ellos también aprendieron que en la etapa que están, si tienen 12 o 13 años, ya nacieron, ya crecieron, ahora están en la etapa de la reproducción, muy temprano. Entonces estamos usando incluso las canciones, que son de toda naturaleza, hacemos estudios con ellos logran entender el contenido sexual, hablamos de sexualidad y le hablamos, más allá de todo esto, hay un propósito en la vida. Antes de que naciera, alguien te escogió, te llamó hijo y te consagró, independientemente de la religión que esté profesando. Empezamos a rescatar el propósito que tiene nuestras vidas. Suicidarse es una opción que tienen en algunos casos ellos, sí, es verdad. Hay incluso chicos que se han llegado hasta hospitalizaciones por caso de suicidio. Irse de la casa es otra. La hipersexualización de su cuerpo es parte de las consecuencias, pero cuando ellos aprenden que hay un propósito en su vida, que ellos tienen un plan perfecto que deben cumplir, cuando le empezamos a dar otro significado, ellos empiezan a perdonarse. Y nosotros trabajamos con parte de la terapia que hacemos del perdón, pero no es este perdón como no pasó nada. Es ayudarlo a perdonarse a ellos mismos, porque muchas de estas personas, niños y niñas, sienten yo fallé. No es el otro me hizo daño. Estas personas crecen pensando yo fallé. Entonces trabajamos basándonos en el plan de Dios. Es un plan perfecto donde cada uno tiene un propósito, y es un rompecabezas que donde encontremos dónde va la pieza de cada uno de nosotros, nuestra vida, la de cualquier persona, tendría éxito total, porque sería lleno de paz, de prosperidad y de alegría, a pesar de las experiencias traumáticas que podamos haber experimentado. Es decir, que lo que hablaba Alexis en cuanto a la interpretación de esa historia, de esos hechos dolorosos, hay una esperanza. Sí, es decir, ustedes también hacen un tratamiento, y ya no podemos decir, bueno, ok, sucedió este hecho doloroso, este acontecimiento, por decirlo así, entre comillas, una desgracia, sí, muy fuerte, pero no se queda allí. Hay posibilidades entonces de recuperarse. Claro, se puede trabajar. Sí, claro. Se trabaja. Dentro de este caminar en la vida con propósito, que ese es el lema que le tenemos al componente que estamos desarrollando en este momento, tenemos factores de riesgos que nuestros chicos los van identificando, ¿verdad? Tenemos factores protectores que de igual forma ellos los van identificando. Siempre le hacemos énfasis que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ese es nuestro enfoque, y que Dios nos hizo libre, y que Dios estamos aquí por un propósito, que no somos una casualidad, y que en ese caminar tenemos dificultades, pero que con Dios todo lo podemos lograr. Ese es nuestro enfoque, ¿verdad?, como institución católica. Muy importante, muy importante este aspecto, ¿no? También el espíritu y el espíritu. Exacto. Es decir, que, bueno, no somos solamente un cuerpo, sino que también tenemos un ser, un alma, algo internamente que todos tenemos, que también se golpea, que ha sido herida, claro, pero se puede recuperar. Exacto. Parte del dolor de las niñas o de los niños es justo eso.
una de las personas con las que más se enojan, y lo hemos podido ver en los procesos terapéuticos, porque en realidad hacemos procesos psicológicos de terapia, entonces es el enojo hacia Dios, porque cuando le estaba pasando eso, Dios no me cuidó. Entonces, si eso es parte del proceso de sanación, lo abordamos desde el enfoque terapéutico que estamos utilizando. Entonces, es una resignificación que hay que hacerle a toda la vida que ellos llevan. Y en el caso de ustedes, también trabajan, ¿qué experiencia tienen, por ejemplo, con respecto a hablando de los adultos, los padres de familia, las madres, también que ustedes han tenido que tal vez seguramente tratar, abordar esas situaciones? ¿Cómo han visto esos casos de recuperación? En el caso también de ellos, que también puede ser que se sientan culpables por lo que sucedió a sus hijos, o etcétera, O ¿no? los culpables, los hijos los culpan a ellos. También. Es bastante difícil. Por ejemplo, tenemos testimonios de personas que a los 62 años nos dicen, yo entiendo lo que pasa a mi nieta porque a mí también me pasó. No lo dicen a la primera, es un proceso que vamos haciendo dentro de las sesiones terapéuticas donde ya sienten la confianza y la libertad. También hay personas que no van felices. Hay mamás, hay parientes que incluso nos han agredido, amenazado, porque trabajar con delitos de violencia sexual nos expone a todo. Esto no es como tan fácil y tan romántico como parece. En realidad es un trabajo difícil, doloroso, que nos mina de alguna manera. Delicado. Y es delicado. Entonces, hay personas que son resistentes. Para ninguna madre debe ser fácil, o para ninguna mujer, sin juzgarla, debe ser tan fácil entender que su círculo afectivo de ella le violenta a un hijo. Entonces también hay que tener un poquito de empatía para entender por qué en un principio la resistencia, la negación y hasta la agresión pueden ser la forma que tiene de responder. Pero trabajamos con ellos y al final vamos a decir que un 90% de las personas atendidas dentro de Tu Dignidad Vale regresan. Aceptan el proceso terapéutico y participan activamente. Lo otro que hemos descubierto solo por estar trabajando con niñez, porque el programa está dirigido a niñas, es mujeres, hombres y mujeres con historia de abuso sexual, familiares de estos niños. Entonces, ese es el voluntariado. Ese no es parte del trabajo directo con niñez, pero es el voluntariado, porque no podemos sanar a un niño si su sistema familiar está herido. Y vemos que la sexualidad que es tan fundamental, todos venimos de esta realidad, es humana, la unión de un hombre y una mujer, pero está tan herida en este sentido, en términos generales en la sociedad, y es la fuente de la vida, es donde sale todo, y hay mucho sufrimiento, mucho dolor, pero como decíamos también hay esperanza. Todos los seres humanos venimos de esta naturaleza, y sería interesante también un poquito conocer, bueno, hemos hablado del círculo más cercano, la familia. Ya hemos hablado algo también del círculo, no sé si sería el número 2, o la iglesia, los centros educativos. Centros educativos, sí. Y las iglesias también. Creo que se ha trabajado algo en ese sentido. Sí, correcto. Bueno, hablando un poco acerca de quizás del Congreso, uno de los temas que se va a dar en el Congreso son iglesias seguras. ¿Qué se busca con esto? Que se van a dar o que se dieron cuando lo ven en la televisión, posiblemente también haya pasado ya al Congreso. Okay, perfecto. Bueno, los que puedan participar. Cualquiera de los dos. En cualquiera de los dos. Es iglesia segura. ¿Qué se busca? Que las iglesias tengan políticas de protección, o todo el que tenga un centro de cuidado, de atención a menores, dentro de sus centros hayan políticas de atención. Las iglesias se han convertido muchísimamente en lugares donde se le han vulnerado los derechos al niño. Entonces queremos estar anuentes a eso, y que en las mesas de trabajo se trabajó o se va a trabajar, y que se puedan sentar los que trabajan en la iglesia. Si sabes algo, nosotros tenemos que poder parar estas estadísticas con lo que respecta, por ejemplo, la casa de Dios, en la estadística de que el niño no se le violenta aquí dentro de las iglesias. Entonces, que las iglesias puedan crear sus propios, lo que son políticas de protección dentro de ellas. Y en este sentido, bueno, por parte de la Iglesia Católica también sabemos que en este Congreso que está pasando, o que va a pasar, o que ya pasó, se está integrando la Comisión de Justicia y Paz como parte de la Iglesia Católica. ¿Qué otras organizaciones se ha invitado también, organizaciones de las iglesias, no solo las católicas, dada la importancia de que cada vez se despierte más esta realidad, esta necesidad de trabajar en eso? Nosotros hemos sido muy enfatizados a todas las denominaciones de iglesia. Justicia y Paz nos está apoyando por parte de la Iglesia Católica, pero también tenemos Fundación Visión, está el Club de Leones apoyando también, entonces, y otras organizaciones. Esto es ecuménico, así que es una invitación para el Congreso para todos. Los temas que vamos a estar tratando, vamos a estar hablando un poco de las consecuencias
de las 250 que lo mencionaba, es uno de los temas, se va a estar hablando por parte de la doctora Yamile Quintero, que es una médico familiar. Ella va a estar tocando en el Congreso el tema de consecuencias del abuso, de la negligencia y del maltrato. Otro de los temas que vamos a tratar es la crianza con ternura para la eliminación de la violencia. Nuestra cultura, por muchos años, hemos visto el maltrato, o la violencia, el chancletazo, el correazo, como algo cultural o algo normal, y de ahí es el principio donde muchos niños se le han vulnerado sus derechos y hemos caído en maltrato o en niños lastimados para siempre y que han tenido sus consecuencias también a largo plazo. Y eso es uno de los temas que vamos a tratar ahí. Entonces, y lo del tema del círculo de cuidados, que todos estamos dentro del círculo de cuidados. Todos tenemos una responsabilidad, los medios de comunicación, la iglesia y la sociedad en sí. Muy bien, pues lamentablemente se nos fue el tiempo, pero estamos muy agradecidos por la presencia de ustedes, agradecerles de todo corazón la paciencia que han tenido y pues han podido exponer a los televidentes este tema tan importante que da para más. Lo podemos invitar el día que va a ser el Congreso, no se lo hemos dicho, para los que quieran asistir al Congreso. Así es, ¿qué días son? El 30 y 31 en el Hotel Central Park del Dorado, que está en el Dorado bajando, bajando por el Dorado, de las 7 a 9 de la noche el 30. 30 cae viernes. 30 es viernes 30 y el 31 sí es todo el día de 8 a 4, Hotel Central Park. Para mayor información pueden comunicarse con la Comisión de Justicia y Paz de la Iglesia Católica, que manejan todo tipo de información, o a los teléfonos 6763-8720. Lo repetimos. 6763-8720 y en Instagram dan Iniciativa Panamena. Iniciativa Panamena. Ahí no pueden localizar y ahí está toda la información del Congreso. Inscríbanse. ¿Cuál es nuestro anhelo? Que alguien por iglesia, catequistas, maestros de niños, padres de familia, puedan acercarse al Congreso y recibir las herramientas. Ahí van a estar nuestros amigos de Mediante Malambo también hablando de su proyecto en las mesas. Vamos a tener una feria también de diferentes instituciones, por ejemplo, la Fundación Unidos por la Niñez, la Fundación Visión, San José de Malambo, Club Leones, la Comisión de Iniciativa Panameña, que son programas de protección a la niñez. Todos ellos tienen sus propios programas y van a estar allí, que también tú te puedes acercar y visitar si buscas mayor información, si quieres ser voluntario, si tienes un caso que quieres exponer, si necesitas que vayamos a una conferencia en algún lugar. Ahí vamos a estar los actores. Muy bien, entonces Alexis vemos que también tiene un don ahí muy especial y seguro que vamos a tenerlo a él y a ustedes también, con mucho gusto. Bienvenido aquí a su casa, aquí en FTV, el Canal de la Misericordia. Gracias. Y bueno, recuerden entonces, amigos televidentes, este congreso, viernes 31, sábado 30, llamar a la Comisión de Justicia y Paz, a los teléfonos que dijo Alexis ya, y las direcciones. Así que gracias a Katia también, que los ha acompañado en este día. Y bendiciones, amigos televidentes, los esperamos la próxima semana, si Dios lo permite, con más de Enfoque Semanal. Chao, bendiciones.